Bien, pues vamos a ir sin más con lo que fue el inicio del rally, los momentos previos a la salida en la Plaza de España y después lo que fue el primero de los tramos a los que acudimos, que era el segundo de la carrera, el de Esqueiro. Vamos con él. Ahí está precisamente el Citroën Xara de Chus Puras en la Plaza de España. Decíamos, en los momentos previos eran pues las 8:30 de la mañana del sábado. Nos hicieron madrugar los hombres de la escudería avilesina y en el podio instalado en la Plaza de España, justo al lado del Ayuntamiento de Avilés, que fue una vez más una de las entidades colaboradoras, justo este año con la novedad de Parque Astur, que se ha volcado con el Rally de Avilés y que lo seguirá haciendo en próximas ediciones. El señor Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo, y José Ignacio López, presidente de la escudería, fueron quienes se encargaron de dar el banderazo de salida. Y antes de la misma, un aspecto reivindicativo, y es que hay unos pueblos en los concejos de Cudillero y Valdés que no tienen todavía agua corriente y bueno, quisieron hacer una protesta, aunque bueno, se negoció incluso con el señor Carlos Gracia pues el no cortar la carretera, que al principio era una de sus intenciones. José. Sí, en principio tuvimos un representante de los vecinos, nos vino a comunicar su intención. Bueno, pues yo le hice ver que en fin, que era una pena lo que nos hacían, porque nosotros llevábamos todo el año trabajando en el rally, que realmente pues yo entendía su reivindicación, pero que bueno, que tenía que pensaran un poco también en el esfuerzo que nosotros habíamos hecho y que bueno, que si no habría alguna posibilidad de llegar a un acuerdo. Pues muy educadamente este hombre dijo que, en fin, que él simplemente lo que quería era que se supiese, que le ofreciéramos alguna posibilidad de él reivindicar este tema. Y así fue, pues le ofrecimos el que podía ponerse en la salida del rally, donde estaban los medios informativos, y luego pues en el tramo de Esqueiro-Troncedo, que es donde vive esta gente, pues efectivamente se pusieron también con la pancarta y simplemente 5 minutos o una cosa así fue lo que estuvieron en medio de la carretera, pero que bueno, que no interrumpió para nada el horario oficial del rally. A fin de cuentas se cumplió un poco el objetivo que tenían, que era bueno, pues que los medios informativos divulgásemos esta situación, así lo hemos hecho, también comprometidos con ellos y con la escudería avilesina, todo por salvar el aspecto deportivo y que no hubiese problemas. Se había disputado el primer tramo, Vega-Friosa-Villameján, en la primera de sus pasadas, y Chus Puras ya se había convertido en el líder provisional con una ventaja de momento mínima, con un solo segundo sobre Monzón, el canario Monzón, que después se tendría que retirar, y 8 sobre Cañellas. Estábamos viendo imágenes ahora de la primera de las pasadas sobre Esqueiro-Troncedo, Esqueiro Soto de Luña, como se llama este año a este tramo. Y como vemos, muchos aficionados y los vehículos pues pasando, como diría uno, a toda leche. Por allí además estaba el hermano de Luisma haciendo fotografías cerca de nuestra posición. Ahí a pie de... Una de las zonas más guapas quizás para ver el rally y más espectaculares. Son 2 horquillas, la primera de derecha es esta que vemos ahora y a continuación una de izquierdas, y están justo al lado de la meta, con lo cual los aficionados pueden hacer tanto por la meta como por la estación de CB, que está a un poco más de 150 metros. Parece que van despacito, viendo aquí las imágenes, pero vamos, había que estar ahí al lado de ellos, sobre todo además por el ruido que hacen las máquinas, que es espectacular. No es que sea una zona rápida, como veis ahora, pero bueno, el aliciente aquí está el poder negociar esas dos curvas muy cerradas seguidas. Desde el final del tramo, ahí estaba el puesto de cronometradores, vemos muchísima gente, siguió el rally y bueno, pues silencio, el comportamiento, bueno, salvo una excepción muy puntual, bien, ¿no? Sí, efectivamente yo creo que puedo decir que esta edición, el público creo que es la edición que más ha colaborado con nosotros. Y bueno, pues pienso que es que la gente se va mentalizando ya de que tienen que ponerse en los sitios donde les indicamos, porque desde luego el riesgo es muy grande, no solamente para ellos, sino para los pilotos. Un piloto, de ver la gente en plena curva, en plena trazada, pues los pilotos eso les retrae. Entonces digamos que hay pues una parte del público que todavía no entiende esto, pero hoy día en Asturias ya hay mucha gente entendida y bueno, pues son los que increpan a estos que se colocan mal y de alguna manera pues entre todos lo vamos consiguiendo. Eso fue lo que estuvimos notando a lo largo de los distintos tramos, como los mismos aficionados reprendían a quienes más se acercaban a las cunetas. En todo caso, las zonas estaban bien señalizadas, las zonas peligrosas,
y más o menos se fueron respetando por parte de los aficionados. Seguimos viendo el paso de los distintos vehículos. En este tramo, la primera pasada de Esqueiro Soto de Luña, al final de la misma Pura se mantenía líder, el cántabro que salía con muchas ganas, con rapidez, y Cañellas, que nos decía Luisma que se había equivocado en la elección de los neumáticos. Sí, al final del rally el máximo responsable de Citroën lo reconocía, José Barroso, que si SEAT hubiese acertado con la elección de neumáticos hubiesen ganado el rally, pero con bastante diferencia. El problema fue quizás la juventud del equipo. No hay que olvidar que aunque SEAT lleva varios años corriendo en el Mundial de Rallys, aquí en el Nacional es Vaporo la que hace la preparación y asistencia del vehículo, con Pep Basas, es piloto de rallys, que es el patrón del equipo, y tienen algo de juventud ahora y de inexperiencia quizás, tanto ellos como Salvador, y se equivocaron. Por la mañana tanto Monzón como Puras montaron neumáticos duros, mientras que ellos escogieron mixtos, y en el tramo de Artedo, que es donde ellos sacaron una diferencia de unos 10 segundos, podrían haber sacado de montar el mismo neumático más de medio minuto. Cañellas había perdido en este tramo, ¿cuántos? 11 segundos. 9. En la segunda pasada... En Esqueiro Soto, sí. 9. Es que el tramo que más favorecía al SEAT era el de Artedo. Es el tramo que está más sucio de todo el rally, más estrecho, que tiene unas cunetas que no se pueden morder porque enseguida entras ya casi en barro. Y eso es lo que beneficia al Córdoba. Y tanto que benefició porque en esa primera pasada del tercero de los tramos, a Artedo-Omedas, de 10 kilómetros 660 metros, Cañellas marcó el scratch con 9 segundos, 11 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, que fue Monzón. Aquí Pura se quedó un poquito retrasado, y después de ese tramo nosotros nos íbamos hasta la segunda pasada de Vegafriosa-Villameján. Vamos con ella. Ahí estamos ya con la segunda de las pasadas al primero de los tramos de la jornada, Vegafriosa-Villameján, 18 kilómetros 750 metros. También estamos en una zona, en este caso, pues tampoco muy rápida, situada pues entre casas, y vemos el paso, en este caso es el señor Luis Monzón, un canario que venía como uno de los favoritos. Había ganado el año pasado, aunque ganó por unas circunstancias, Luisma, bueno, por temas de equipo, ¿no? El año pasado, bueno, aparte de por temas de equipo, puesto que Borja Baratal, el patrón de Peugeot, decidió al final que fuese Monzón el que se llevase el rally en función a los puntos para poder luego optar al Campeonato de España. También el año pasado era la primera vez, si no me equivoco, en 4 años casi, que abandonaba Jesús Puras por un accidente. Eso motivó que Monzón se llevase el rally, aparte de lo que anduvo, que no anduvo mal. Este año no ha tenido nada de suerte, únicamente consiguió puntos en Orense, y con el abandono que tuvo aquí en este tramo, pues bueno, pierde toda opción a optar al final de año por el Campeonato de España. Imágenes espectaculares del paso de los vehículos por este tramo de Vegafriosa. Es una zona muy conocida por los aficionados aquí, porque antes pertenecía al tramo de Cañedo, que José Ignacio se acordará bien, y que era casi la meta de Cañedo antes, una zona que siempre se llena de aficionados. Pues esto estás disfrutando de las imágenes. Efectivamente, yo sabes que no veo nada del rally, entonces efectivamente pues sí, digamos que es una zona muy concurrida, porque es una zona que tiene un acceso intermedio, y bueno, pues por eso es una zona que siempre el público va ahí, porque aparte, bueno, pues es bastante vistoso. Pues no vas a ver mucho rally, nos has comentado que te tienes que ir enseguida, ¿no? Sí. Nos vas a privar de tu presencia porque la escudería vilesina pues no finalizó el rally el sábado ni el domingo, sino que tenéis que poneros a trabajar ahora a recoger cosas, ¿no? He previsto recoger lo que es la oficina permanente del rally, que se fue en la Escuela de Artes y Oficios, y hoy es el último día que teníamos para dejar libre aquello, y entonces bueno, tenemos que hacerlo hoy sin falta. Bien, pues después de disputarse los 4 primeros tramos, seguía líder Chus Puras con tan solo 3 segundos de ventaja sobre Salvador Cañellas. Monzón ya se había retirado. Todavía se mantenía en carrera el asturiano Roberto Salís, aunque en este caso llevaba ya una desventaja de 1 minuto 8 segundos.
y hemos visto un principio de imagen de una también de las retiradas de Sergio Vallejo, al que encontramos de camino. Ya se había disputado el tramo, tuvo una salida de carretera, destrozó el coche y tendría que retirarse. Vamos también con esa entrevista que hicimos con Sergio Vallejo. Bien, nos encontramos a la salida del tramo de Vegafriosa a Villarigán, la segunda pasada, y nos hemos encontrado alguna sorpresa con Sergio Vallejo aquí, con el vehículo parado. ¿Qué ha pasado, Sergio? Buenos días. Bueno, que me ha salido una derecha que se cerraba y rompimos el puente trasero. No hay forma de recuperarlo, claro. No, porque además rompimos también el cárter, entonces no. Es imposible seguir. Bueno, decepcionado supongo, ¿no? Sí, porque ahora iba bastante mejor el coche y no pudimos comprobar a ver la mejora con los tiempos. Bueno. ¿Es la primera vez que te sucede aquí en Avilés, una retirada de estas? Pues sí, creo que Avilés lo había terminado siempre. Pues bueno, ya no puedo decir que lo he terminado siempre. Por lo demás, ¿cómo has visto los tramos? ¿Cómo está el tema? Muy complicados. Este estaba bastante mejor y quizá por ese exceso de confianza, pues pasa eso. Está más fácil salirse antes y ahora que estábamos atacando fuerte, pues estas cosas pasan, que si vas despacio no te pasa. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y suerte para la próxima. Venga, muchas gracias. Venga. Listo, vamos. Vamos con este especial, el resumen a la 24ª edición del Rally de Avilés. Habíamos visto la segunda pasada de Vegafriosa Villarigán, donde quedó fuera de combate uno de los favoritos, el canario Luis Monzón, con su Peugeot 306 Maxi. Y en el siguiente tramo que vamos a ver, se había disputado ya el de Esqueiro Soto de Luña. Chus Puras marcó de nuevo scratch con tan solo 4 segundos de ventaja sobre un segundo de ventaja sobre Cañellas, y en la clasificación general provisional entonces eran 4 segundos los que separaban a ambos pilotos. Y en esa segunda pasada de Artedo Medas todos nos íbamos a llevar una sorpresa, porque del mismo salía líder Salvador Cañellas. Bien, pues ahí está una de las, pues la parte final, prácticamente los últimos 300 metros de ese tramo Artedo-Medas, en el que Salvador Cañellas le metió nada menos que 17 segundos a Chus Puras. Ahí vemos al piloto catalán ciñéndose ahí, prácticamente rozando con el quitamiedos. Y bueno, José, decías que si hubieran acertado la elección en los primeros tramos había sentenciado el rally el chaval. Sí, yo estoy convencido de que si en los dos primeros tramos el equipo de Salvador Cañellas hubiera acertado en la elección de neumáticos, desde luego que Chus lo tendría difícil, tan difícil que yo creo que no le levantaría el rally, porque claro, en un tramo tan difícil como Artedo, meterle 17 segundos a Puras quiere decirse que Salvador Cañellas va muy rápido y que tiene manos para ir rápido. Hombre, esto son las cosas que pasan en los rallies, unas veces aciertan unos y otras veces aciertan otros. En este caso, pues Chus acertó y ahí tuvo la diferencia. Por la tarde luego ya se verá que desde luego pues Chus en Santos, eso que precisamente fue la prueba donde el año pasado se salió, pues fue donde digamos que remató a Salvador Cañellas y donde ya ganó el rally. Pero bueno, creo y sigo diciendo lo mismo que dices tú, que el quid de la cuestión estuvo en los dos primeros tramos, que era donde Salvador podía haber ya, digamos, de alguna manera encauzado el rally. Todavía en ese tramo se mantenía el asturiano, el piloto de polo de la Viana, Roberto Solís, aunque para desgracia de los aficionados del Principado, pues tenía que retirarse posteriormente. Sí, fue en ese tramo en el que tuvo que abandonar, en Artedo Medas, y además se dio una circunstancia muy curiosa, que fue que ellos se salieron, tuvieron una pequeña salida a la cuneta, en 10 segundos regresaron otra vez al asfalto, pero habían roto el radiador. Entonces, con la subida de temperatura tuvieron que meter el coche entre unas casas y el coche no se veía desde la carretera, con lo cual el siguiente piloto, que era Miguel Fuster, no los vio, y ellos, aunque bueno, no les dio tiempo a salir con el cartel que indica el ok de que están bien. Y cuando llegó a la meta Fuster, pues fue donde se montó un poco de susto la gente, porque no se sabía dónde estaba Roberto. Roberto tendría que haber llegado a meta, Fuster, que venía detrás, no lo había visto, y bueno, pasaron, no sé, 3 coches hasta que Mar Blázquez ya consiguió verlos con el cartel de OK, y bueno, la gente se tranquilizó un poco. Lo estuviste viendo en directo en la radio, porque se estaba escuchando. Yo estaba en la meta de Artedo, y bueno, un poco la gente se empezó a poner un poco nerviosa, porque y es normal, no es la primera vez que ocurre un accidente,
no lo ve el siguiente piloto y lo primero que hace la conexión es ir comprobando con los radioenlaces dónde está, porque bueno, puede encontrarse tirado en una situación peligrosa. Vamos. Veíamos a uno de los cronometradores. José Ignacio, ¿cuánta gente movéis en un día como el de rally? ¿400, 300? Pues, hombre, exactamente calculo que andaremos sobre las 300 personas. Será, oye, 290, 300, pero bueno, desde luego muchísima gente, porque son cronometradores, radioenlaces, comisarios, ambulancias, o sea, hay muchísima gente trabajando ese día en el rally. Si no, pues bueno, esto sería imposible el poder controlarlo, porque ya ves la cantidad de público que hay en todos los sitios. Toda esta gente que se ven completos son comisarios. Estamos viendo lo que es la entrega de documentaciones, bueno, lo que es el control, ¿no? Para que se marque el tiempo de la especial. Este es Fermín García, con su hermano Gonzalo García, que participaban en el trofeo Tonalón. Al final conseguirían la segunda plaza, por poco estuvieron ahí cerca, aunque en el desafío no tendría ninguna opción, creo que fueron novenos o decimoprimeros. Noveno, si no me equivoco, sí. Ahí está el equipo avilesino, que como siempre intentó hacerlo bien y cumplió su cometido, pues terminando el rally y bueno, consiguiendo esa segunda posición. Y como decíamos, el tramo de Artedo-Omedas cerraba la primera parte del rally, la jornada, digamos, de mañana, con un líder sorprendente, Salvador Cañellas, con esos 13 segundos. Esos momentos, Luisma, los que sois expertos en el tema del motor, ¿con qué especulabais? Hombre, en un principio no era muy normal que llegase él como líder. La gente creía que todo el asunto iba a depender de que lloviese o no lloviese. No había llovido, con lo cual, en teoría, las opciones deberían de haber sido puras. Pero no hay que olvidar que tramos como Artedo son muy especiales, que están metidos, digamos, entre maleza, y con que haya caído unas gotas el día anterior o haya humedad, la humedad no se quita en todo el día, vamos, porque el sol no llega a pegar a veces en el asfalto. Entonces eso fue lo que motivó que llegase justo por delante de puras al final de la segunda sección. A lo largo de la mañana estuviste en alguno de los parques de trabajo. Estuve en Cudillero, que había bastantes aficionados en el puerto, y bueno, estaba una zona muy guapa para ver el rally. ¿Qué decían allí? Porque te escuchamos hacer entrevistas, hablar con los pilotos que se durante pescaban. todo el día lo que pude ver en los dos pilotos, tanto en Puras como en Cañellas, era nerviosísimo. Algo que en Puras normalmente no se ve. Es una persona durante que está corriendo fría y que nunca lo ve nervioso, y hubo alguna situación que incluso de verlo discutiendo, bueno, no discutiendo, hablando acaloradamente con su copiloto Martí o con más gente del equipo. Todo eso se terminó, lo pudimos comprobar en el Parque de la Madalena cuando terminó el rally. Ella estaba feliz, contento, pero durante todo el día vimos a Puras en una situación que no se suele ver, no se la ha visto en los últimos años, que es nervioso o preocupado porque hay alguien que le está poniendo en aprietos. Incluso Cudillero no quiso hacer ninguna valoración. Creo que tú que hablaste con Martí, que Chus no quiso hablar. No fue, si no me equivoco, fue en Grado. En Grado. En Cudillero sí pude hablar con él. En Grado, que ya había avanzado más el rally, él seguía detrás. Fue cuando él ya de verdad estaba nervioso y ya no quería hacer ningún tipo de declaración, y yo lo entiendo, o sea, luego lo explicaba él. Él en ese momento está pensando en muchas cosas: qué neumáticos a poner, cómo va a arreglar la suspensión, y se está jugando, es su trabajo, se está jugando un rally del Campeonato de España. Entonces, en ese momento estaba más tranquilo Martí el copiloto, y bueno, pudimos hablar con él. En esos momentos la prensa no es bien recibida. José Ignacio, al margen de, supongo que tú como director de carrera durante la prueba estás más pendiente de lo que pueda ocurrir, pero también nos da tiempo a pensar en el tema deportivo, a seguir cómo van las cosas. No, prácticamente yo te puedo decir que se habían desarrollado los 3 primeros tramos y no sabíamos cómo iba el rally, pero no solamente yo, sino nadie en dirección de carrera. Nosotros la preocupación que tenemos es que los jefes de tramo estén en su puesto, que las ambulancias estén en su puesto, que los comisarios estén en su puesto, y que por supuesto luego ya pues eso, controlar una vez que se da la salida del rally, lo que Luis Manuel comentaba. Para nosotros es importantísimo, cuando un coche no llega a meta, el tener un control de ese coche. Piensa que si ese coche se cae por el barranco, estamos jugando con la vida de una persona, y eso es lo más importante para nosotros, y tenemos que intentar socorrerlo lo antes posible. Entonces piensa que segundos puede depender la vida de una persona. El caso que comentaba Luis Manuel de Roberto de Solís, pues fue ese. Precisamente ellos tienen la obligación, ellos al final del roadbook llevan una hoja que pone OK o una cruz roja,
que según tengan la necesidad de asistencia o estén bien, tienen que mostrarla. Pues bueno, a veces no lo hacen y como pasó en este caso, parece ser que bueno, pues el copiloto se puso un poco nervioso e intentó mirar el coche para y no se dieron cuenta. Pues para nosotros esos momentos son momentos difíciles porque no sabemos dónde está el coche y lo que pretendemos es rápidamente pues hacer, como nosotros decimos, un barrido por el tramo, empezando a llamar a todos los radioenlaces que nos digan, bueno, pues por el puesto 7 pasó, por el puesto 8 no. Ya tenemos una primera referencia que está entre el puesto 7 y 8. Y bueno, pues esa es la misión nuestra. La misión nuestra es simplemente estar controlando continuamente la carrera y no enterándonos de quién va ganando, ¿no? De vez en cuando o en momentos de relax que hay. Porque, hombre, piensa que empezamos el rally mal, difícil, porque ya tuvimos un accidente en el primer tramo. Y también nerviosismo porque bueno, el coche se incendió y... Bueno, pues sí, esos momentos porque tú piensas que estás muy lejos, estás a muchos kilómetros donde se está sucediendo eso y simplemente la noticia que te dan, pues es, oye, que hay un accidente, que el coche que se prendió y entonces, pues bueno, lo primero que hay que hacer es parar la carrera, sacar el vehículo R, que es el vehículo de intervención rápida que tenemos, y ya empieza la preocupación. Entonces, pues bueno, pues acto seguido pues ya piden una ambulancia, que el copiloto le dolía el pecho y bueno, pues en ese momento ya nada más que estás pendiente de hacer eso lo mejor posible y lo más rápido posible. Y entonces, pues bueno, en esos momentos no te paras, no tienes tiempo ni a pensar quién va ganando, quién no va ganando. Sí lo piensas ya cuando, por ejemplo, pues te puedo decir que la tarde fue pues muy relajada, porque fue muy llevadera, como nosotros decimos, sale el 1, llega el 1, sale el 2, llega el 2, y eso es lo que sí te permite entonces esos momentos de decir, oye, ¿cómo va el rally? Y enterarte de, pues eso, de estas cosas que van pasando durante el día. Entonces, bueno, pues la tarde sí te puedo decir que estuvimos muy pendientes de cómo iba, pero durante la mañana no nos dio tiempo. Bien, José Ignacio, quédate todavía un ratito con nosotros, sabemos que te están esperando tus compañeros, pero sabrán comprender que llegues un poquito tarde porque vamos a ver la primera de las pasadas a uno de los tramos más cercanos aquí a Avilés, el de Corbera a Arlós. Como los demás, en este un poquito todavía superior a la media, muchísimos aficionados, un tramo al que llegaba con 13 segundos de ventaja Salvador Cañellas y junto con Chus Puras hicieron el mismo tiempo, nada más y nada menos que después de 12 kilómetros, 420 metros, dos coches que decían, como decíamos, el mismo tiempo. Eso da muestras de la fuerte lucha que estaban manteniendo en esos momentos el piloto catalán y el cántabro. Ahí está la tónica, como siempre, los aficionados situados en las distintas partes del circuito, casi todos ellos siempre situados en zonas altas, que es lo que recomiendan los organizadores y bueno, los compañeros de la prensa, pues, reponiendo fuerzas a mitad de rally, y los aficionados también buscando la mejor ubicación. Como vemos, camisetas, pantalones cortos, porque hacía mucho calor y eso también forma parte del éxito del rally. Y bueno, pues estos tramos, lugares para poder reponer fuerzas. Vemos ahí el paso de Chus Puras. ¿Cómo es posible, Luisma, que hagan el mismo tiempo? Es normal, ¿eh? O sea, son dos coches totalmente diferentes. Uno tracción delantera, otro 4x4, llevan diferente tipo de motor, pero ocurre muchas veces en los rallies que después de 12 kilómetros, incluso en el Mundial, con tramos de hasta 30 y a veces 40 kilómetros, llegar a marcar el mismo tiempo. Es algo que para alguien que esté fuera de esto, de los rallies, parece imposible, pero sí ocurre. Las mecánicas están muy afinadas y están muy iguales. Y en un tramo como este, que no había, digamos, unas condiciones raras como que estuviese lloviendo, que estuviese sucio y demás, pues sí ocurren estas cosas. Seguimos viendo el paso de los distintos participantes por este tramo, la primera de las pasadas de Corbera a Arlós. Vemos cómo levantan la rueda trasera izquierda en esa curva. Eso es lo que se llama morder. Bueno, sí. No exactamente, o sea, para que os hagáis una idea, cuando un piloto muerde de verdad, por ejemplo, una curva de derechas, el copiloto no ve nada absolutamente. Si hay una zona de bardeal o matojos o demás, el copiloto ve como en la ventanilla le está pegando los matojos y no está viendo nada de asfalto. Eso es lo que se llama morder, ¿no? Sí, más o menos. Todo un especialista, José. Sí, hombre. Muchos años siguiendo rally, ¿no? Digamos que es un hombre muy experimentado, aparte de los rallies de Asturias y por supuesto de España, va a todos los rallies a Monte Carlo, va a Córcega, va a Portugal, entonces pues bueno, digamos hay que prodigarse un poco para aprender algo más de los rallies, porque en España nos estamos quedando sin
sin algunas partes de los rallies, de como son los World Rally Car, hasta este año no los hemos tenido aquí. Y es algo que forma parte de los rallies y que si no vas al extranjero no lo puedes ver. Curtido en muchas batallas, Luisma. ¿Cómo son los aficionados a todos? ¿Son parecidos? No, son muy... Yo creo que son bastante diferentes, depende de donde... Aquí en Asturias es una de las tres aficiones, dicho no por los asturianos, dicho por toda España, mejores que hay en la península. Bueno, en la península, o mejor dicho, en España, porque hay que incluir a la Canaria. La Canaria, la catalana y la asturiana dicen que son las tres más entendidas y donde hay más aficionados junto con la gallega. Veíamos antes el paso de Cermén García. Estamos viendo al participante número 59, que es el corberano José Luis Palomino Pérez, creo, ¿no? Corberano, corre con la escudería Lugones. Por entonces ya se habían retirado otros dos avilesinos que además tenían licencia con la escudería, Iván Rodríguez y Alejandro Rodríguez. Son ya los últimos coches y estos últimos participantes. Un Fiat Uno Turbo del madrileño, creo que es el madrileño, no, Antonio Iglesias. ¿Conoces? Sí, de aquí. Desde aquí, ¿no? Tenía coche de matrícula de Madrid, por eso decía yo lo de madrileño. Bueno, terminaba... Dime, José. No, que digo el coche madrileño, pero él es de ahí. Sí, bueno, como el de Félix García, que fue el primer asturiano y el segundo del Grupo N, que Sí, el fue coche el era primer asturiano de Tenerife, de Ibiza, ¿no? Sí, lo ha adquirido este año. Bien, pues terminaba Corbera Arlós, como decíamos, se mantenía a ventaja de Salvador Cañellas, 13 segundos después de haber empatado tiempo con Chus Puras. Y después afrontaba el tramo de San Pedro, que es al que los periodistas no solemos ir porque queda muy lejos. Pues sí, no, yo reconozco que llevo yendo a San Agustín, ahora a Rally de Avilés desde que era bastante pequeño y no he ido nunca a San Pedro. No he ido nunca porque es un tramo que quizás queda un poco desmano, que es, por lo que todo el mundo habla, muy guapo para hacer, pero quizás poco espectacular, es alguna zona que es poco espectacular para los aficionados. José Ignacio sabrá que así lo conoce, ¿no? No estoy de acuerdo con el mismo, porque él mismo está diciendo que nunca fue. O sea, yo mismo te puedo decir que lo pasé muchas veces, es un tramo muy bonito, es un tramo muy bonito, tiene zonas muy bonitas para ver y sobre todo desde el año pasado que este tramo se alargó en 4 kilómetros más, tiene una bajada muy espectacular y bueno, pues efectivamente no solo Luisma lo que dice él, que no va, infinidad de gente no van porque es un tramo que queda lejos. Y digamos que va la gente de Grau, que son los que más cerca lo tienen, pero desde luego es un buen tramo y de hecho yo pregunté a los pilotos, el año pasado, no miento, hace 2 años, por ejemplo a Carlos del Barrio, cuando corría con Chus Puras, le pedía el consejo para aumentar ese tramo porque había que pasar por medio de un pueblo y bueno, pues a mí me daba un poco miedo, entonces pues yo comenté con ellos y efectivamente pues a mí lo que me animó es que ellos me dijeron que lo hiciera, que quedaría un tramo muy bueno. Y así fue, lo hicimos, resultó bien y bueno, no hubo ninguna protesta de los pilotos. Simplemente lo único que tiene es que es un tramo que está muy descolgado. Claro, no es lo mismo, mira Corbera, que lo tienes aquí, tiene muchos accesos intermedios, que es lo que los aficionados buscan, poder llegar pues, 5 minutos antes y poder acceder al tramo. Mientras que San Pedro no, San Pedro es un tramo que o entras por la carretera abierta, si no luego ya te quedas descolgado. Si vas para ahí, luego ya no vuelves, como decía Luis, que nosotros teníamos intención de ir, pero enseguida nos aconsejó Luis, no vayáis, que tal. Así que de esta forma, pues nos fuimos a San Pedro, un tramo de 15 kilómetros 970 metros, al final del mismo, 3 segundos separaron a Chus Puras, que marcó el scratch sobre Cañellas, que de esta forma se mantenía líder. Después nos fuimos a la primera pasada de Santo Seso y elegimos el lugar en el que el año pasado Chus Puras perdió el rally de Avilés. Vamos con ello. Puras el año pasado. Luisma, tuvimos además la suerte el año pasado en la Voz de Avilés de cubrirlo porque estaba nuestra compañera Marieta. Nosotros fuisteis bastante afortunados porque es algo que en los últimos 4 años no se veía, era el ver abandonar a Jesús Puras por una salida de carretera. Una foto única, ya habíamos visto pasar a Puras, también a Cañellas. A Puras le preguntamos al final del rally si había sentido algo cuando pasó por ahí y dijo, bueno, pues sí que me acordé de lo que ocurrió el año pasado y bueno, pues que procuró que no se repitiera. Y es raro, ¿no? Porque es una zona... Bueno, es una zona complicada, o sea, complicada como para que Puras tenga una salida. El año pasado además
con las fotos, gracias a las fotos que hizo Marieta, una serie de fotos pudimos ver más o menos cómo había sido la salida y no sé, era algo muy extraño ver cómo se iba contra el Petril de la derecha. Quizás es una distracción normal, ¿no? Que sea puede ser cualquier cosa, puede haber pisado algo de suciedad, puede haber, no sé, puede haber sido cualquier... Santoseso es un tramo difícil, parece muy fácil, es un tramo que desde luego sale una media muy alta. Lo que pasa es que bueno, es un tramo que en condiciones adversas de climatología pues es muy difícil, es un tramo que patina muchísimo, fue lo que le pasó el año pasado a Chus Puras. Recuerdo que había 2 años Muniente se había salido en ese tramo, en el mismo sitio donde se salió Muniente hacía en el año 82 Oñoro, piloto oficial en aquella época de Opel, también se salió en el mismo tramo. Entonces digamos que es un tramo que normalmente es muy rápido y ese es el problema, es un tramo muy rápido y nada más que te decides en una traza que está trazado bien, que tienes el 90% de posibilidades de que te sales. El mismo Puras lo comentaba antes de empezar el rally que era un tramo que hay que memorizar, algo que normalmente no hacen los pilotos de élite, que seguían de lo que su copiloto les dice, pero que en ese tramo él decía que había que memorizarlo porque es muy complicado. Los coches ahí aparcados en uno de los accesos a este tramo, muchísima gente, como decíamos, a lo largo del rally. Y después de este tramo, en la primera pasada de Santoseso, Puras había marcado el mejor tiempo, 10 segundos. De esta forma terminaban este tramo empatados a tiempo. Ya parecía que Puras volvía a tomar el mando, ¿no? Sí, más que tomar el mando, bueno, la poner dura... las cosas un poco... Sí, yo estuve en el último parque de trabajo de grado y Puras no tenía ninguna imagen, digamos, de haber tomado el mando de la carrera. Estaba más nervioso que nunca, estaba yo creo que incluso más tranquilo Salvador que él, quizás porque Salvador, yo por lo que estuve, lo poco que pude hablar con él, pues ya daba un poco por perdida la prueba porque veía que Jesús se iba acercando, pero Jesús no lo tenía tan claro. Quedaba todavía Santoseso y es lo que comentabas antes. Santoseso se pone a llover o entra la niebla y puede pasar cualquier cosa. No es un tramo que puedas ir a asegurar. Bien. Pues como decíamos, con el mismo tiempo salían de ese tramo al afrontar la segunda pasada de Corbera a Arlós. En esta ocasión no hicieron el mismo tiempo, fueron 3 segundos los que separaron a Chus Puras, que volvió a marcar scratch sobre Salvador Cañellas. Ese tramo no pudimos cubrirlo porque nos quedamos en Santoseso. Y después de Corbera a Arlós llegó la segunda pasada de San Pedro, que yo creo que fue ahí un poco donde ya, al margen de lo que podía pasar... En ese parque de trabajo Salvador esperaba, yo decía, ¿cuál es la opción para ganar el rally? Dice, la opción es que en San Pedro yo le saque 3-4 segundos, me ponga a 7-8 segundos de Jesús y entonces tenga ventaja suficiente para afrontar Santoseso. Y fue al revés justo, o sea, perdió el tramo, se lo llevó Puras y a partir de aquí, pues bueno, yo creo que casi tiraron un poco la toalla porque vieron que no podían hacer nada. 14 segundos. Yo creo que más bien después de San Pedro, sea de lo que optó, ya era por asegurar esa segunda plaza, que para ellos era muy buena, obviamente, porque ya veían que era imposible, que por mucho que corriesen en Santoseso en el último tramo, que no iban a poder ya con... Y yo creo que lo que hicieron fue, en la segunda pasada por Santoseso, pues Cañellas lo que más bien yo creo que recibió órdenes de que no arriesgara y que asegurara la segunda plaza, que para ellos era un buen resultado. No hay que olvidar que este año ellos empezaron para hacer solamente 6 pruebas y ahora, pues bueno, según los resultados que han salido, pues van a continuar, sobre todo en vistas a los malos resultados de Peugeot, se pueden colocar como segundos en el Campeonato de España, yo creo que sin problemas. Decíamos en la segunda pasada de San Pedro, que era ya el penúltimo de los tramos de este Rally de Áviles, 14 segundos separaron a Chus Puras de Salvador Cañellas, y con ese tiempo, bueno, 11 segundos eran los que después estaban en la clasificación general. Con 11 segundos de margen afrontaba Puras el último tramo, la segunda pasada de Santoseso. Había niebla, que bueno, estaba alta, pero ya caía algo de agua, y lo que sí veíamos a los aficionados allí en Santoseso deseando que cayese un chaparrón bueno que mojara el cartel. Sí, es lo que hablábamos antes, durante todo el día ha ocurrido más veces aquí, siempre, y aquí en el resto de pruebas a las que cualquier aficionado de aquí de Áviles se desplace, podrá comprobar que la gente en los últimos años anima al piloto que lucha contra Puras, quizás por ese dominio que exhiben todas las pruebas. Al margen de lo que pueda caer mejor uno u otro.
Sí, sí, sí. Sí, desde luego. O sea, cuando alguien, bueno, sí, cuando alguien está ganando y no da opciones a otro a que gane, pues la gente dice, bueno, yo quiero animar al pequeño y que haya un poco de pelea, que haya un poco de lucha, que es lo guapo al final. Es un poco lo que pasa en el Mundial cuando aparece Puras con el Sara y Ahí entran más ponen cosas, apuros creo. a Sainz. Ahí entran más cosas. A Sainz, con Sainz ha habido la gente, pues hay mucha gente que no es que no lo pueda ver, pero casi. que en los últimos años gestos que ha hecho pues en su pelea contra Puras o demás, pues no ha sentado bien entre la afición. Claro, es que Carlos Basta que además uno ponga pues cualquier diario, coja cualquier periódico en una prueba del Mundial como era Cataluña, que tengamos un español liderando la prueba como era Jesús Puras y que el que sale en todos los sitios es Carlos Sainz, pues a la gente no le gusta eso. Ignacio discrepa. Depende, yo, hombre, hay una cosa que está clarísima. Para mí, y desde luego, sin lugar a dudas, el mejor piloto de España hoy por hoy es Carlos Sainz. Sí, Los años pasan como pasan para todo, como pasan a los futbolistas y como pasan a todo el mundo. Carlos Sainz lo demostró. Chus Puras hasta ahora demostró en parte. No, a Chus Puras le faltó demostrar en el Mundial, obviamente, porque tuvo su opción, quizás no tan buena como la que tuvo Carlos Antonio, tuvo la opción de entrar cuando entró en Mata. Podía ser una buena opción o no, pero no llegó a cuajar y perdió ese momento. Luego pudo entrar con Ford como equipo privado y demás en el Mundial, pero perdió el tren, digamos, y ahora no le queda más que esperar a que ese Citroën, el World Rally Car nuevo, pues él se renovó. Pero creo que no. Pero él ya ha perdido esa pelea. Exactamente, creo que igual que Carlos la está perdiendo ya, sí. O sea, Carlos le está pasando ya, o sea, llega gente joven, y tienes a Richard Barn, tienes gente que están llegando ahora ahí con menos años, con 25, 26, 27 años. ¿Influye la edad? Hombre, yo me imagino que tú conduces y me imagino que tú no tendrás los mismos reflejos ahora que cuando tenías 19 o 20 años, aunque sí tendrás más experiencia. Tengo otras cosas. Pero no solo es, efectivamente, es que a veces no solamente es la experiencia, los reflejos, el valor. Es lo que Yo creo que a la hora de conducir y de llevar un coche influye muchas cosas. En un Mundial más, ¿no? Son tramos. Efectivamente, por eso te digo que pues Carlos Sainz cuando empezó, pues bueno, pues tenía 25 años, estaba soltero, no tenía hijos, entonces había muchas cosas. No tenía compromisos sociales. Había muchas cosas que influían, entonces pues bueno, hay todas estas cosas. Luego pues hay otro tema que era lo que comentabais antes, del tema de Chus Puras. Pues hombre, Chus tiene un problema, que es una persona que no es nada asequible para los aficionados, es un hombre que es mal encarado. Luego pues en otros momentos fuera de la carrera hablas con él y es una persona extraordinaria. Entonces, incluso yo tengo una anécdota justo de mi hermano en Rally de Portugal, cuando él estaba con SER, una asistencia de SER, cuando era piloto oficial de SER, él marchando a hablar ya estar enemistado con todo su equipo, irse a dar un paseo y estar hablando con hermano y amigos, estar hablando allí tranquilamente, cuando a veces es un piloto que no te puedes acercar porque casi ladra. O sea, para mucha gente no le gusta el trato que No, efectivamente. Y yo sí quiero decir una cosa que, por ejemplo, puedo decirte una cosa que sucedió el sábado. El sábado, yo no sé si estuvisteis en la entrega de premios, Chus tuvo un detalle que a todos los miembros de la escudería, pues bueno, nos encogió un poquito el corazón. Él estaba en el podio con el champán y miró hacia la izquierda, nos vio allí a todos y bajó y nos ofreció la botella de champán y nos dijo, bueno, me dio la botella y me dijo, toma, para ti y todo tu equipo, que os lo merecéis. Creo que, bueno, pues esto fue porque ganó, todo fue muy bien y si no hubiera ganado, pues Chus no hubiera dicho nada. Pero bueno, que estas cosas son así, estas cosas pasan así y quiero decirte que hay que entenderlo, la tensión de esta gente cuando están en los coches. Yo entiendo perfectamente cuando en Grau no quiso hacer declaraciones, pues bueno, que no es solo Chus, lo hacen todos porque bueno, llega un momento, exactamente, Sainz y no todos, llegan momentos en que la tensión que tienen es mucha y entonces pues bueno, pues posiblemente Salvador Cañellas en estos momentos, pues bueno, pues por su juventud, porque no tiene la experiencia que tiene, pues todavía, pero estoy convencido que con el tiempo terminará haciendo lo que hacen. De todas formas, ellos también supongo que tendrán un poco, bueno, la obligación de atender y tal, por recomendación de las marcas, ¿no? Porque sus propios patrones de equipo, pero no hay que olvidar una cosa, que es lo que decía Laura. Una persona normal trabaja 8 horas de lunes a viernes. No hay que olvidarse que estos pilotos trabajan cada 15 días o cada 21 días, trabajan un día. Y ese día es cuando tienen que rendir todo lo que una persona normal rinde en 2 o 3 semanas.
Entonces, esos momentos de tensión pues llegan a veces, pues, si la situación está justa de tiempo, a olvidarse hasta de sus propios compañeros de equipo, sus propios mecánicos, a responderles mal incluso, o no mirar para ellos, porque solo piensan en que cuando el copiloto diga hay que salir al siguiente control, el coche tiene que estar en perfectas condiciones y hay que volver a luchar contra tu rival. Chus, le veíamos en la Plaza de España, en la entrega de trofeos, como antes decía José Ignacio, tener ese detalle con la escudería Blesina, también hacerse fotografías con aficionadas que lograron pues escaparse un poco al control de las vallas, y Chus las ha tenido a todas amablemente, también a nosotros, por supuesto, como hemos visto en esa promoción que le pedimos. Un saludo para Teleavilés. Pero bueno, esto es el deporte, como dice Luisma, la tensión es muy grande y bueno, durante la carrera hay que entender que uno pueda sufrir un desplante. Bien, volvemos a lo que fue el rally y ya estamos con el último tramo. Ya se hacía la noche en Santo Seso, como decíamos, amenazaba la lluvia, caían unas gotillas y muchos aficionados en las cunetas estaban pidiendo al cielo que descargase una buena tormenta. Al final no fue así, se esfumaron las posibilidades de Salvador Cañellas y ¿qué fueron? 20 segundos los que ya... Final del segundo 27 segundos los que se separaron a puras de Cañellas, aunque ya tampoco es una referencia porque, como antes apuntaban nuestros compañeros en este programa, a Salvador ya le dijeron que asegurase la segunda plaza. Así que vamos con esos breves segundos en los que estuvimos en la recta final del tramo de Santo Seso. La primera de Santo Seso lo metió en 10 segundos. Pasar al coche cero, pilotado, el Ford Puma, que era el de Daniel Alonso, ¿no, José? Sí, sí. Pilotado por José Bernardo Pino. Sí, en esta ocasión... tanto... No, antes habíamos visto, perdón, el doble cero, el Hyundai de Ricardo Morán, y este sí es el Ford Puma, el coche cero, que son, tenemos de 5 minutos, ¿no? Sí, digamos que en esta ocasión podemos decir que tuvimos un coche cero de lujo y un coche doble cero. Digo un coche cero de lujo porque tener un Puma Kit Car de coche cero, pues bueno, no se puede tener todos los días. En este caso, tanto Daniel Alonso como Toyota Ford hicieron un esfuerzo grande para que este coche estuviera en el rally y bueno, pues por eso estamos muy contentos. Y luego, por otra parte, Ricardo Morán, piloto avilesino que está corriendo en circuitos, hizo también las labores de doble cero, que para nosotros fue muy importante. Otra de las novedades que se hubo y que para nosotros fue bueno, pues tuvo un aliciente, fue que en las verificaciones del viernes por la tarde tuvimos a Fernando Alonso presenciando las verificaciones, le estuvimos mostrando cómo se desarrollaban las verificaciones y luego estuvo el sábado en la salida del podium después del reagrupamiento de las 4 de la tarde. Escucharemos después que estuvimos con él. Y en la entrega de premios. Este es Ignacio Sanfilippo, piloto cántabro con un Mitsubishi Evo. Quedó tercero, ¿no? Sí, se quedó tercero. Primero del grupo N. Motivado todo por la retirada. Por los abandonos, porque incluso por la categoría P3, los coches de hasta 1600 centímetros cúbicos donde está Roberto Solís, pues se fueron ido todos para casa, solo quedó Manuel Cabo, pero con muchos problemas y al final pues así, porque se llevó la tercera plaza al podio. Y de Santo Seso, los coches directos al pabellón de exposiciones de la Magdalena en Avilés, pues entre otras cosas para lucir los coches, ¿no? Para sobre todo adecentarlos y que cuando lleguen al podio las fotos que luego son las que salen en los periódicos, en las revistas, pues se luzca de una publicidad, como cuando un ciclista llega a meta y se va colocando el maillot. Estamos viendo pues eso, a los mecánicos, a los integrantes de los distintos equipos, poner a punto pues, los coches de cara a la galería, en este caso, para que puedan llegar en condiciones visuales, digamos, a la Plaza de España, con el tema que decía Luisma, los patrocinadores. Al final son los que mueven todo. Son los que pagan, ¿no? Sí. No se lo creía. No, es una situación una posición que en un principio, si alguien tiene que apostar, yo creo que ni él mismo hubiese apostado por ella, pero bueno, todo el transcurso de la carrera, los abandonos que hubo, pues motivaron que sí que se pudiese subir a ella. Que no es mala cosa para Sanfilippo, es habitual participante aquí en el rally, José. Sí, lleva muchos años. Hay mucho piloto cántabro, gallego. Hombre, la cercanía para algo sirve. Aparte que bueno, Sanfilippo es un hombre que está siguiendo todo el campeonato, ya corrió el desafío Peugeot, fue piloto oficial de Peugeot. Entonces, bueno, pues es un hombre que conoce bien las carreteras de aquí de Avilés y, bueno, pues que
siempre participan en esta prueba. Bien, José, te quedan minutos, ya te vamos a liberar enseguida, pero antes queremos que veas la entrega de trofeos, un par de minutillos con lo que fue el acto de clausura de esta 24ª edición del Rally de Avilés. Se nos iba a escapar lo del Rally San Agustín porque casi se le va a uno, ¿no? Aunque Sí, José, son muchos años. José nos riñe cuando decimos que no es San Agustín, que es Rally de Avilés. Sí, hombre, es que fueron muchos años Rally San Agustín, digamos que ahora llevamos 5 ediciones de Rally de Avilés y bueno, pues te queda ese nombre de Rally San Agustín, pero desde luego el cambio de Rally San Agustín por Rally de Avilés, ya lo expliqué en otras ocasiones, simplemente era por identificar más lo que es nuestra ciudad con el rally y con el resto de España para que tuviese más conocimiento de, porque a mí me decían, ¿y esto del Rally de San Agustín dónde es? ¿Y dónde es el Rally de San Agustín? En Avilés. Entonces, bueno, pues esa fue una de las razones por las que se cambió lo del Rally San Agustín por el Rally de Avilés. ¿Cuántos años lleváis ya en el Campeonato de España consecutivos? ¿7? Pues ahora Desde que volvisteis, vamos. Desde el año 92. Desde el 92, 8. Sí, exactamente, ahora son 8 años y 4 que habíamos estado en la otra ocasión. 8 y 4, 12. 12 años. Para que sepan valorarlo bien la ciudad, que no todo el mundo sabe, ¿eh? Hombre, es difícil, a veces hay gente que sí te lo valora, cuando menos lo esperas te surgen problemas donde no te tenían que surgir. Hombre, yo siempre dije que bueno, pues que gracias a las casas comerciales de Avilés e incluso al Ayuntamiento de Avilés, que siempre nos apoyó, pues bueno, este año pues curiosamente tuvimos unos pequeños problemillas, pero que bueno, no me lo explico todavía de hoy, espero que algún día me lo aclaren bien. Pero que bueno, creo que no se merece ni el rally, ni la escudería avilesina, ni por supuesto... ¿Podemos hablar de ellos o no? No, son cosas que surgen de última hora, pues hombre, fue un susto que nos dieron de última hora, pues que nos comunican del ayuntamiento que faltando 3 días para el rally nos dicen que no nos montan el podio. Entonces, bueno, pues oye... ¿Eso? Pues bueno, no lo sé, razones que todavía no sé, qué razones llevaron a que tomaran esta decisión. Yo cuando me entero, porque era de miércoles, fui al ayuntamiento y bueno, esto se pudo solucionar y felizmente el podio se montó, pero bueno, curiosamente son cosas que imagínate que te falten 3 días para el rally y que te digan que esto no tal. Pero bueno, hay otras ayudas que se compensan y desde luego el Ayuntamiento de Avilés, por supuesto, siempre nos compensó en todos los sentidos. Pues no lo sé, sería un malentendido que hubo en alguna cosa, pero que bueno, como ya visteis, el podio estuvo montado y ahí estuvo. Espero que no vuelva a suceder esto, pero bueno. Por cierto, el alcalde este año no acudió. El año pasado sí, porque además, curiosamente, el año pasado se produjo eso, el hecho casual de que salía un alcalde y entraba otro. Es decir, era la toma de posesión de Santiago Rodríguez de Vega y la salida de Agustín González. Y ahí estuvieron los dos. Y este año ninguno. Hombre, por supuesto, Agustín no es el alcalde ahora. Santiago sí estuvo el día de la presentación. Santiago no estuvo ni en la salida del podio ni en la entrega de premios porque está de vacaciones. Sí estuvo en representación del ayuntamiento, el concejal de deportes, José Mantecón. Pero bueno, si Santiago estuviera, desde luego que estaría en la salida, porque otras veces sí estuvo en la salida. No sé, además, bueno, no está el horno para muchos bollos con Santiago, con el tema de la limpieza y demás. Ya, pero bueno, no tiene nada que ver la Bueno, pero igual limpieza con todavía el rally, alguno está bueno, esperando el pues todo tiene que continuar. Bien, pues vamos, como decíamos, con esa clausura, con la entrega de trofeos del Rally de Avilés. Bien, ahí está, como decíamos, Chus Puras, relajado, contento por la victoria y, bueno, los trofeos que se entregarían a continuación. También hay que cuidar esos detalles, José, porque aquí todo puntúa, ¿no? Efectivamente, digamos la ceremonia de entrega de premios, ahí estamos viendo, en el momento que Chus Puras sube al podio, pues bueno, tiene una puntuación en el informe que el observador de la Federación Española tiene. Y curiosamente, pues bueno, yo te puedo decir que hay cosas que no comparto. Como verás, no podemos dejar acercarse a los fotógrafos al podium, cosa que todos los años nos protestan. Yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, Es que nos ponéis muy lejos, hombre. Es que efectivamente, pero yo siempre digo lo mismo. O sea, es un tema que nos marcan así. Entonces nosotros nos estamos jugando un punto. Ese punto, pues bueno, puede ser muy importante para nosotros al final del rally. Entonces, efectivamente, pues bueno, mi intención es este año proponer que esto se cambie, porque bueno, pero bueno, esto es un poco también como en el fútbol hay que estar detrás de la raya, que no te puedes poner a medio del campo, o sea que... No, hay gente, mira, en los tramos, no me acuerdo, en algunos de los tramos cuando íbamos caminando, donde estaban los jueces,
eran, qué sé yo, pues 8 metros, no nos dejaban pasar por el centro de la calzada, nos obligaban a ir por la cuneta. Pero bueno, ¿por qué pero si voy a volver al centro de la calzada, ¿por qué no nos dejan pasar adelante? Y bueno, pues son normas, ¿no?, que imponen, supongo. Efectivamente. Esa situación que tú comentas, en el Rally de Cataluña, no es que no te dejen caminar por el medio de esos 8 metros. Durante 1 kilómetro tienes que ir por el monte, y yo he visto subir a la gente por barrancos casi para poder acceder al tramo. O sea. Pues porque eso es una norma que la Federación nos pone, que las salidas de los tramos o las llegadas de los tramos tienen que estar protegidas. Entonces, pues bueno, la manera que tenemos es de protegerlas es haciendo esa diferenciación con las vallas o con la malla que ponemos, pues porque en el momento en que estén llegando los participantes, o sea, que tengan el acceso libre, que no haya aglomeraciones de gente ahí, que bueno, pues hay momentos que no hay nadie, pero puede darse el caso, entonces hay que prever esto con antelación. Entonces simplemente es por eso. Pues muy bien, José Ignacio, ya te vamos a dejar. En cuanto demos paso a las entrevistas, ya te podrás escapar de nuestro control. Has estado con nosotros una hora, que tampoco está nada mal, porque al principio, Luis, me solo quería estar un ratillo, pero bueno, al final yo creo que es que tenía ganas de ver las imágenes. Hombre, por supuesto. Y se ha quedado aquí enganchadillo. Todavía no vi ninguna imagen, es las primeras que veo y estas cosas me agradan. Bueno, no te preocupes, que nosotros tenemos que dar una cinta del programa para que disfrutes con ella y pues forme parte de la colección de recuerdos del Rally de Avilés. Si quieres añadir algo antes de despedirte, no sé, algún mensaje a uno de los patrocinadores nuevos, por ejemplo, que se ha volcado y que quiere hacerlo más y le dejan, que es Parque Astur. Sí, hombre, por supuesto, yo quiero dar las gracias, bueno, en primer lugar a esta casa, por Avilés, por este reportaje tan magnífico, que digamos que para el rally es muy importante porque es una plataforma para que todo el mundo que no haya asistido al rally, que vea un poco y conozca un poco cómo es el rally. Entonces, pues para nosotros es muy importante el que la gente que no ha acudido al rally tenga esa posibilidad de verlo. Por supuesto, pues Autoavisafor, Parque Astur, todas estas casas de Avilés que nos apoyan, y el ayuntamiento y todos los ayuntamientos por donde transcurre el rally, que año tras año, pues bueno, de alguna manera nos van ayudando un poquito más. Digamos que Corbera, Llanera, Cudillero, Pravia, pues cada año se van volcando un poco más con el rally, y esto es importante porque, bueno, se van volcando un poco más porque ellos van viendo que la importancia que tiene el rally, el movimiento que tiene el rally. Yo te puedo decir que hace ya 15 días en Avilés la ocupación hotelera era al 100%, porque, bueno, no había posibilidad de encontrar una habitación. Yo tuve que intervenir para ver si encontraba una habitación, no fui capaz. Y entonces, pues bueno, creo que, en resumen, esto es bueno para todos, esto es para la ciudad, creo que es muy importante, y para Avilés es muy importante, y esto es lo que se dan cuenta, pues digamos, estos otros ayuntamientos, de que, bueno, que el rally es una cosa que mueve mucha gente y que es importante para sus municipios. Entonces, pues quiero aprovechar para dar las gracias a todos y pedir que el año que viene nos sigan apoyando. Por cierto, se me había olvidado, el año que viene, Bodas de Plata, 25 años de Rally de Avilés. ¿Tenéis algo? Sí. Vais a hacer algo especial, supongo, ¿no? Hombre, depende, como siempre, y bueno, eso está del poderoso caballero, ¿no? Exactamente, hacer algo especial, eso depende del presupuesto que en ese momento contemos para hacer esa 25 edición. Nuestra idea es hacer algo, pues te puedo adelantar que estamos pensando en varias cosas. Una de las cosas es hacer un libro con las 25 ediciones, reflejando lo que fue cada edición. Creo que sería, pues bueno, una cosa bonita. Y bueno, tenemos mucho tiempo para pensar en qué cosas se pueden hacer. Desde luego nuestra idea es pensar en hacer algo, y veremos a ver si lo podemos conseguir. Pues muy bien, José Ignacio, te damos las gracias una vez más, buenas noches, y nosotros vamos a dar paso a las entrevistas. El primero que fuimos a ver, después de bajar corriendo de Santo Seso, en el pabellón de la Magdalena, al cuarto clasificado, al primer asturiano y el segundo del grupo N, que es Félix García. Escasos minutos que terminó el rally, estamos ya en el pabellón de la Magdalena, en los momentos previos a ir al podio, y vamos a hablar con el primer clasificado asturiano, cuarto en la absoluta, Félix García. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Te ha ido bien el rally? Sí, un rally de menos a más, y que con un final para nosotros muy reñido. Llegamos empatados al último tramo, Joan Vinges y yo, y lo gané por 8 segundos en el último tramo. ¿Cómo ha estado el rally? Porque ha habido muchas salidas, abandonos. Bueno, el rally de Avilés es complicado siempre. Es uno de los tramos más bonitos de España. Bueno, unos no, los tramos más bonitos que quedan de rallies en España. Y son complicados, y por eso siempre queda mucha gente por el camino. Sufren los coches y sufren también los conductores mucho. ¿Cómo habéis vivido los demás la batalla entre un veterano como Chus Puras y el chaval Cañellas? Con sorpresa. No nos esperábamos que Cañellas estuviera ahí para incordiar a Chus Puras.
Bueno, y lo tuyo personal, un buen cuarto puesto, ya se hubiera puesto tiro al podio también. Sí, es un gran resultado para nosotros, además quedando delante de toda la armada de SEAs catalanes, pues mucho mejor, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena y gracias. Gracias. Copilotado por su hermano Miguel, ¿no? Sí, Son casi iguales, lo único que diferencia es usar gafas, que es precioso. llevan 3 años ya ganando el consecutivo, ganando el Campeonato de Asturias y bueno, no han conseguido tener la oportunidad para dar el salto al nacional en condiciones después de haber ganado la Copa Ibiza y bueno, ahora se encuentran peleando con una serie de 3 o 4 pilotos que con similar máquina, con otro Ibiza Grupo A y aquí pues bueno, se impusieron a todos ellos y quedaron al final como primeros tiranos después del abandono de Solís. De Solís. Otro que estaba feliz era el cántabro Ignacio Sanfilippo y su copiloto Nazábal, porque por primera vez conseguían podio en el Rally de Avilés, beneficiados por esos abandonos. También fuimos a verle al pabellón de la Magdalena. Clasificado en la clasificación absoluta, primero del grupo N ha sido el cántabro Ignacio Sanfilippo. Enhorabuena. Gracias. ¿Te esperabas un puesto tan alto? No. Bueno, te ha beneficiado también los abandonos que ha habido por ahí arriba. Sí, lo que más me ha beneficiado yo creo que ha sido el día, porque los tramos de la mañana estaban muy delicados y para el 4x4 nos venían muy bien. Con todo el mundo en carrera íbamos quintos, luego solo han sido 2 abandonos para llegar al tercero. ¿Te ha ido bien entonces en Avilés? Sí, encantado. Es un rally que por desgracia nunca se me había dado muy bien. Un rally que me gusta mucho, muy complicado, con tramos anchos, estrechos, es realmente muy completo y esta vez nos ha salido perfecto y estoy contentísimo. Se han quejado algunos de que estaban como muy sucios los tramos, muy deslizantes. Sí, por la mañana, pero bueno, son las condiciones que toca, ¿no? Este rally es así, el Orense es de otra manera, Cantabria es de otra manera, este tiene esta particularidad y en ella hay que correr. Bueno, tu primer podio, enhorabuena por ello. Muchas gracias. Bien, ahí estaba el piloto cántabro Ignacio Sanfilippo, tercer clasificado del Rally de Avilés. Ya después, en la propia Plaza de España, en la entrega de trofeos, fue cuando abordamos a los 2 grandes protagonistas de este 24º Rally de Avilés. Primero hablamos con el segundo clasificado, con Salvador Cañellas, un chaval bastante majo. Nos encontramos también en la Plaza de España con el auténtico protagonista del Rally de Avilés, porque Salvador Cañellas ha sido el piloto más aplaudido en todos los tramos. A su paso la gente se echaba encima de él, ovacionándole, y había muchas ganas de que un chaval joven, una nueva cara en los campeonatos de España de rallies de asfalto, pudiera batir al todopoderoso Chus Puras, y ha estado cerca, pero Salvador Cañellas, buenas noches. Hola, buenas noches. Un poquito, ¿eh? Sí, no ha podido ser, ha estado todo el rally muy apretado y bueno, en los 2 últimos tramos pues Chus ha corrido más y nos ha sacado esta diferencia. Comentan los expertos que un poco el trazado del rally en general te podía beneficiar por las 4 ruedas. Sí, algún tramo nos beneficiaba, algún tramo más resbaladizo, pero los 2 últimos eran más favorables al Kit Car. No eran tramos más rápidos, más tipo circuito, y bueno, en estos 2 tramos pues no nos hemos visto favorecidos y bueno, y aparte de esto, pues Chus ha corrido muchísimo y nos ha sacado pues estos 20 y pico segundos. Hay quien dice también que a lo mejor pudo la presión de la veteranía con un joven, ¿o no? No, yo creo que la presión, bueno, en ningún momento nos hemos dejado llevar por la presión, ¿no? Hemos ido todo lo rápido que hemos podido de principio a fin y bueno, ya por la mañana nos equivocamos en la monta de ruedas, los 2 primeros tramos, y allí perdimos ya unos segundos que hubiesen sido muy valiosos para el final del rally. Había gente que estaba casi rezando porque lloviera en la última pasada de Santo Seso, había niebla, caían unas gotillas y estaba Puras un poco temeroso. Sí, mira, al final no ha caído ni nada, no ha llovido nada, ha estado totalmente seco y bueno, yo también miraba al cielo, lo veía muy negro y digo, bueno, a ver si tenemos suerte y se pone a llover en el último momento, ¿no? Yo creo que nos hubiese favorecido muchísimo más, pero bueno, no ha sido así, habrá que esperar a la lluvia a otro rally. Bueno, ¿qué te ha parecido el rally en general? ¿Has notado el apoyo de la gente? Es decir, que... Sí, la verdad, muchísima gente, muchísimos aficionados y bueno, que nos animaban, supongo, como a todos. Y sí, la verdad que es un rally que he disfrutado muchísimo, unos tramos muy bonitos, muy complicados a la vez, por ser la primera vez que corrí aquí. Y bueno, me han gustado mucho todo el rally en conjunto. Te veremos el año que viene, entonces. Bueno, esto espero. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Lo decíamos, Salvador Cañellas fue el gran protagonista y bueno, lo mismo que nosotros, Luisma, cada vez que pasaba la gente se echaba encima y en Santorés todo el mundo implorando a ver si oía. Sí, al contrario de lo que todo el mundo puede pensar, que la gente quería buen tiempo y demás, ¿no? En esta ocasión la gente quería que lloviese.
el Córdoba tuviese esa ventaja frente al Seara y que Cañellas tuviese para la victoria más fácil de lo que optó. ¿Crees que el chaval puede sonar a Puras en un futuro, a corto plazo? A Puras va a estar difícil destronarlo. Puras, si sigue así, se le va a destronar cuando él quiera retirarse. Cuando se destruye el mismo. Sí, sí, porque ahora mismo no hay nadie corriendo aquí en el Campeonato de España que tenga opciones a destronarlo. Tiene mucha experiencia, no hay que olvidar que casi salió a la vez que Carlos Sainz. Ya en los 80 ya peleaba con Carlos Sainz, aunque es un poco más joven, pero es el que más experiencia tiene aquí, ha llevado todos los coches, a todo tipo de coches, desde los coches gordos que llamaban de finales de los 80 a lo que se lleva ahora, que son los Kit Car o incluso World Rally Car. ¿Qué fue de aquellos Bardolet, de Jaime Azcona, que bueno, parecía que podía? Bardolet, bueno, llegó a su época ya de retirarse, estuvo muchos años y bueno, se retiró. Jaime Azcona pues se quedó sin coche. En España no ha habido hasta este año, solo ha habido tres marcas oficiales, con lo cual solo puede haber 2, 3 pilotos oficiales. Si hay que contar que todos los años sale gente nueva, pues hay gente que se queda sin volante. Y Jaime fue uno de ellos, se quedó, pasó de ser piloto oficial de Peugeot pues a no ser nada, digamos, en el mundo del rally. Bien, Luis, vamos a dar paso a las opiniones en la llegada, en la Plaza de España, del ganador, de Jesús Puras. Bien, pues ya nos encontramos en el cierre, en la clausura del 24º Rally de Avilés y estamos en la Plaza de España en la entrega de trofeos con el ganador de esta edición y el práctico campeón de España de este año, Chus Puras. Enhorabuena, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Contento, ¿no? Porque no ha sido nada fácil. No, yo creo que me ha hecho mucha ilusión esta victoria porque se ha trabajado pues desde el primer minuto de partido, digamos, y bueno, los tramos estaban difíciles, por la mañana había bastantes humedades, ha sido complicado la elección de los neumáticos, aunque no ha llovido, pero bueno, elegir el compuesto ideal ha sido difícil y luego pues también algunos reglajes en el coche, pero yo creo que ha merecido la pena, el coche ha funcionado perfectamente a lo largo de todo el día, el equipo también, y yo creo que hemos dado un paso pues importante, ¿no? de cara a conseguir el título. Decían que el trazado resbaladizo y tal, que podía beneficiar un poco a los 4 ruedas. Sí, yo creo que así ha sido, ¿no? A lo largo del día a mí me ha costado muchísimo dar caza a Salvador Cañellas. Yo creo que en los tramos donde patinaban las 4 ruedas motrices pues no había nada que hacer, es decir, yo iba al límite y no conseguía rebajarle tiempos. Pero luego quizás por la tarde ya he hecho mejor, los tramos eran un poco más rápidos, menos virados y menos sucios también, ¿no? Y eso yo creo que me ha permitido pues, por lo menos atacar y ganar la carrera. A margen de esa clave, un poco la veteranía también en esos tramos, la presión supongo en San Pedro y Santo Seso al final. Sí, yo he intentado meter toda la presión posible, ¿no? a Salvador porque es así, yo creo que hay que seguir luchando, hay que no tirar la toalla nunca y bueno, yo creo que así ha salido bien. En el último tramo temías que apareciera la lluvia, estaba bajando la niebla, caían unas gotillas. Sí, me habían avisado que estaban cayendo unas gotas al final, que había niebla y es más, a mitad de tramo he visto unas gotas encima de la luna y la verdad que he pensado, joder, no, Dios mío, no puede pasar esto, porque además sabía que podía perder tiempo si caía, pero yo creo que ha sido un poco del típico chirimiri de aquí, que no ha mojado excesivamente la carretera, luego ya prácticamente he pasado y ya el resto no estaba seco y bueno, ya he respirado un poco más tranquilo y he llegado a la meta feliz, ¿no? ¿Te has acordado de algo en la curva en Santo Seso donde el año pasado perdiste el rally? Porque te hemos visto pasar las 2 veces. Sí, bueno, he pasado, si quieres, un poco más suave del ritmo que llevaba en el tramo, porque el año pasado realmente pues, me sorprendió, pero bueno, está claro que el destino es así, ¿no? Unas veces pues o este tramo en concreto el año pasado sirvió para que no pudiera acabar porque tuve un problema contra un pequeño petril y este año sin embargo pues yo creo que el rally lo ha ganado ahí en Santo Seso. Bueno, el Campeonato de España prácticamente sentenciado, ¿o no? Sí, yo creo que, hombre, quedan todavía rallies, pero con 2 resultados más pienso que puedo conseguirlo. Pues enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Volvemos de nuevo después de estos consejos, ya enfilando la recta final de este especial Rally de Avilés en su 24ª edición. Antes hablábamos de la representación avilesina, estuvo encabezada por los hermanos Fermín y Gonzalo García Cabrera, a los mandos de un Peugeot 106, tomaron parte en el trofeo Autonalón y también puntuaron para el desafío Peugeot.
Ocuparon al final en el Autonalón la segunda plaza y al final de la prueba también hablamos con ellos en la Plaza de España. La representación local, entre otras personas, ha corrido a cargo de los hermanos García Cabrera, Fermín, piloto, y Gonzalo, que es el copiloto. Han participado con el Peugeot 106, han obtenido la segunda plaza en el trofeo Autonalón, el regional, y en el desafío Peugeot nacional, en el que parten con desventaja por tener que correr con ruedas de serie, terminaron octavos. Fermín, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bueno, estamos bastante contentos de estar aquí, ya que esta temporada pues estamos teniendo muchos problemas para acabar las carreras. Con lo cual, pues bueno, simplemente eso ya, el hecho de estar aquí, pues bien, y bueno, un segundo puesto, pues no está mal, ¿no? ¿Cómo estaban los tramos? Decían que resbalaban demasiado. Sí, bueno, eso siempre se dice. Por la mañana eran unos tramos difíciles, estaban, vamos, por causa de la lluvia que cayó en los días anteriores, un poco húmedos en zonas concretas. Y entonces, pues bueno, eso hacía que estuvieran delicados porque zonas que se llegaban que debían de estar secas, pues por la vegetación principalmente estaban bastante húmedas. ¿Qué tal el copiloto? Bien, bien, sin ningún problema. ¿El copiloto bien, Gonzalo? Buenas noches. Bien, buenas noches, ante todo. De momento lo hemos pasado bien, ha sido un rally sin problemas y quizá de la temporada al menos sufrido. Oye, hay quien dice que no entiende cómo un copiloto puede ir a esa velocidad leyendo las notas, no marearse. Bueno, eso se nace, ¿no? Con ello. Hay personas que en el coche se marean y otras que no. Y bueno, eso es todo un poco de costumbre y ganas de querer hacerlo bien. ¿Qué tal ha llevado el coche tu hermano? Yo creo que bien. ¿Alguna crítica que hacerle o no? No, yo creo que no hay nada que decir. Estoy bastante contento como lo ha llevado hoy. Bien. Nada más. Pues muy bien, contento Fermín con su hermano como copiloto y contento Gonzalo con el pilotaje de su hermano. La representación avilesina a buen nivel en el trofeo Peugeot. Ahí estaban los hermanos Fermín y Gonzalo García Cabrera y bueno, lo que también les pedimos disculpas por las imágenes porque estaban tomadas, bueno, ya en la parte de atrás de la Plaza de España no había apenas luces y bueno, de todas formas quisimos hablar con ellos y ofrecerles este documento. Y para cerrar este capítulo de entrevistas, todo un lujo, porque estuvimos con Fernando Alonso, como decía antes José Ignacio López, fue un seguidor privilegiado del rally y al final también hablamos con él. Es, como me decías ahora, piloto oficial de Minardi. Piloto oficial de Minardi con todos los derechos que tiene ahora mismo Marviene o Mazepin. O sea, ya hay mucha gente que lo confunde con ser piloto probador. Piloto probador es, digamos, aquel que aporta a un patrocinador un dinero y le permiten hacer pruebas con el coche y que esas pruebas también se emplean obviamente para mejorar el coche, pero Fernando es el primer piloto español que llega a la Fórmula 1 sin aportar una sola peseta, algo que en los últimos años han hecho solo, por ejemplo, Jarno Trulli o Giancarlo Fisichella. Eso es la leche, ¿eh? Eso es algo que daos cuenta la cantidad de españoles que ha habido en la Fórmula 1, pues ninguno lo había conseguido. Es el español con mejor futuro ahora mismo en el automovilismo. Va a llegar a cotas que la gente no se imagina, cotas como las que llegó en su día en Pros o Ayrton Senna, probablemente sin... Como diría un andaluz, es un carajillo, tiene 18 años, 18 tiene cara de años. niño. Yo me acuerdo el año pasado, le hacíamos un reportaje en el periódico sacándose el carnet de conducir, cuando ya había ganado carreras en el Open Nissan, ya había sido campeón del mundo junior de karting y ahora mismo tiene un porvenir que ni él mismo se imagina dónde puede llegar. Pues vamos con esa entrevista que mantuvimos con Fernando Alonso. Él dice que no le gustan los rallies, pues no le gusta pilotar en rallies, aunque todo lo que sea tema de motor le encanta y por eso estuvo siguiendo el Rally de Avilés. Esta entrevista es un lujo, tener con nosotros a Fernando Alonso, que es la gran promesa del automovilismo español en cuanto a circuitos, porque todo el mundo lo ve en la Fórmula 1, de momento se está fogueando en la Fórmula 3000, después de un año muy importante, muy bueno en la competición de la Nissan. Fernando Alonso hoy ha sido un espectador de excepción del rally. Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde has estado? ¿En Corbera, nos decías? Sí, he estado en Corbera en las dos pasadas y también estuve en Sotoluña por la mañana y bueno, pues aquí pasando el día y divirtiéndome con coches, que es lo importante. ¿Qué tal se ven los toros desde la barrera? Peor, ¿no? Prefieres siempre estar dentro tú, porque sabes lo que haces, tú manejas el coche y bueno, pues desde fuera lo ves todo mucho más peligroso y mucho más rápido pasan, ¿no? Supongo que habrás visto muchos rallies, ¿no? Antes de un poco saltar a la fama, digo. Sí, he visto rallies, he visto carreras en circuitos
y bueno, siempre cuando te gusta el deporte, cuando te gustan los coches, aunque no corras tú, te gusta ver todas las competiciones que puedas. ¿Cómo has visto el mano a mano entre un veterano como Puras y un chaval joven como Cañellas? Bueno, yo creo que es lo bueno, ¿no?, de este rally ha sido pues tener esa emoción hasta el final, y por eso pues bueno, la gente ha asistido a los últimos tramos, la emoción estaba ahí hasta el último momento, y yo creo que es bueno para el rally que un piloto joven como Cañellas pues empiece a darle guerra ya a Puras, que lo está ganando todos los últimos años. Tú naciste por los circuitos, ¿no? Nos has dicho que de rallies nada. No, de rallies nada, prefiero los circuitos, me siento mejor en ellos, y bueno, los rallies, aunque sigue siendo automovilismo, son dos especialidades totalmente distintas, y bueno, pues yo prefiero los circuitos, otra gente prefiere los rallies, y bueno, pues mientras que sean coches, como te decía, pues bueno, es bueno y la gente pues le gusta. Tú empezaste con los cars, ahora bueno, llevas detrás de ti ya una fama importante, todo el mundo habla de Fernando Alonso. ¿Cómo lo llevas tú? Bueno, yo bien, ¿no? Porque muchos años estuve en los cars, estuve corriendo carreras en cars, en el extranjero, y bueno, pues ahora el paso de los monoplazas ha sido un paso grande, me están saliendo las cosas bien, y esperemos que sigan por este camino. ¿Y cómo te sientes ahí en una máquina como esas? Bueno, bien, ¿no? Al principio te sientes extraño, los coches son muy potentes, no tiene nada que ver con un coche normal de la calle, pero bueno, al final te acostumbras, te gusta, y al final, pues bueno, las cosas están saliendo y por tanto, pues te alegras. ¿Hay que tener alguna cualidad especial para poder pilotar un artilugio de esos? No, no creo, ¿no? Solo, bueno, empezar desde muy pequeño en los cars, y bueno, pues tener la suerte de tus sponsors y de mucha gente que te apoye para seguir adelante. Y ser un piloto como tú, agresivo, rápido. ¿Cuándo te vamos a ver en la Fórmula 1? ¿Qué plazo te damos? No lo sé, plazo el más corto que se pueda, ¿no? Porque tengo muchas ganas de llegar. Es un salto importante, el paso más importante seguro de mi carrera, y bueno, pues cuanto antes lo dé estaré más contento y estoy luchando por ello. No, que se ponga a temblar Schumacher, ¿no? Y Häkkinen. No, de momento ellos están a otro nivel, tienen otra mecánica muy distinta a la que puedes empezar, un piloto joven, y de momento es de ellos ahora el trono, y esperemos pues llegar algún día al nivel que están ellos. Muy bien, gracias Fernando, y que tengas un gran futuro por delante. Muchas gracias. Bueno, venga, encantado, ¿eh? Y amigo, este corre un poco... Bien, aunque un poco oscuro, pues estuvimos ahí y han visto ustedes a Fernando Alonso, que es todo un fenómeno. Me estaba comentando Luisma Reyes, que ha seguido su carrera, que a los 3 años ya pilotaba el karting. Sí, él debutó con 3 años. ¿Con 3 años? Con 15, si no me equivoco, fue cuando quedó campeón del mundo de karting. Y solo lleva 2 temporadas en monoplazas fuera del karting. La temporada pasada que debutó y ganó en el Open Nissan, y esta que ha debutado en la Fórmula 3000, la antesala de la Fórmula 1. Dices que uno de estos, un chaval de estos sale uno cada muchos años, ¿no? Uno cada década y en todo el mundo. O sea, Asturias tiene que aprovechar este momento, porque no volverá a tener otro piloto así en... ¿Y tú crees que lo vamos a saber aprovechar en Asturias? No, no lo hemos empezado a aprovechar ya de mano, porque no hay que olvidar que ya desde el año pasado él lleva como patrocinador la Comunidad Valenciana, que es la Comunidad Valenciana apoya al equipo de Adrián Campos, que fue el que lo sacó adelante, el que lo fichó por Nissan, y el Principado nunca ha mostrado interés para que el Principado esté en el casco o en el mono o en la ropa de Fernando. Solamente el Ayuntamiento de Oviedo, durante el tiempo que estuvo en karting, le patrocinó, pero una vez que llegó a los circuitos grandes, pues se han olvidado de él, y va a ser un reclamo, digamos, publicitario mayor que el que ha tenido o que el que tuvo en su día Carlos Sainz. Y no lo hemos aprovechado y hemos dejado que los valencianos. ¿Pero aquí qué es? ¿Que o no se sabe o no se quiere o qué? No lo sé si no se sabe, no se quiere, o no saben hasta dónde va a llegar él, y por eso no se fían a lo mejor. Claro, todo el mundo se fía menos aquí, nosotros. Durante cada año la gente decía, va a llegar aquí, y cada año rompía con todo y llegábamos más lejos. Y se hablaba de que el año que viene podría dar el salto a la Fórmula 1, ya ha fichado cuando solo iban 4 carreras en la Fórmula 3000. Y el año que viene no dudéis que en la primera carrera en marzo debutará en la Fórmula 1. Es una pena que en el Principado de Asturias seamos tan pobres para este tipo de cuestiones. En todo el mundo entienden que los ídolos del deporte son
auténticos valedores o auténticas promociones de las ciudades, pero aquí parece que vamos por otra línea. En fin, nosotros nos lo perdemos, aunque en lo que a nuestra información corresponde, bueno, pues a Fernando Alonso lo seguiremos muy atentamente. Lástima que las instituciones y los patrocinadores en esta comunidad no se den cuenta de lo que vale un peine. Bien, pues después de estas entrevistas y de hablar con Fernando Alonso, vamos a cerrar ya el rally, primero con las clasificaciones. Con la clasificación general absoluta. Primer clasificado, Jesús Puras y Marc Martí con Citroën Xara. Un tiempo de 1 hora 54 minutos 58 segundos. El segundo clasificado, Salvador Cañellas y Carlos del Barrio con Seat Córdoba World Rally Car a 29 segundos. Tercero, Ignacio Sanfilippo y Ezequiel Nazábal con Mitsubishi Carisma Evo a 7:42. Cuarto clasificado, Félix García y Miguel Ángel García con Seat Ibiza GTI a 8 minutos 44 segundos. Y quinto clasificado, Joan Vinges y Xavi Lorza con Seat Ibiza GTI a 8:52. Clasificación del trofeo Desafío Peugeot. Primero, Enrique García, Luisa Raquel Fernández con 106. Segundo, Sergio López Fombona, Raúl García, equipo asturiano, también con Peugeot 106. Terceros, Amador Vidal y Alfredo Carballo. Por ese despiste, la primera clasificación que había aparecido era la de la Copa Renault Clio, nosotros nos fuimos por otro lado, pero sí, son las cosas del directo. Estamos ya, como decíamos, en la recta final. Luisma, ya hemos estado más de 1 hora y media. No estaba mal, me ha gustado sobre todo por las imágenes de rally, que normalmente no las puedes, si estás haciendo fotos o estás como esta vez con la radio, pues no puedes seguir bien el rally, está en todos los sitios como habéis estado vosotros. Muy bien, pues Luisma, te agradecemos que hayas estado con nosotros, ha sido todo un placer. Para eso además eres un experto en la información del motor y buen compañero. Gracias una vez más a Luis Manuel Reyes, a todos ustedes también les agradecemos su atención, esperamos haberles hecho pasar 1 hora y media entretenida con este especial resumen de la 24ª edición del Rally de Avilés. Les